de verdad por este esfuerzo que hacen todos por mantenerse unidos, por mantenerse conectados y por asistir a todos nuestros programas de educación y de capacitación. Primero que nada, pues es uno de los pilares más importantes de doTERRA, la capacitación. En la medida que nosotros nos educamos acerca de los problemas de salud, no es tanto ni siquiera educarnos acerca de los productos que tenemos que consumir, es educarnos acerca de los problemas que nosotros desarrollamos de salud. Vamos a entender mucho mejor cómo poder abordar esos problemas, cómo poderlos manejar de la mano de buenos productos, de productos que preferiblemente sean naturales, productos que preferiblemente sean orgánicos y productos que tengan buena calidad. Ese es un compromiso que tiene doTERRA con la educación. Le agradezco mucho a nuestros panelistas del día de hoy, a la doctora Jovita, al doctor Luis Ernesto, por tener esta displicencia especial con nosotros y acompañarnos durante esta mañana. Les decía, anoche tuve la oportunidad de estar reunido también con un grupo muy interesante, fueron casi 300 personas que se reunieron de dos líderes que nos escuchan de Panamá y de Costa Rica. Fanny y, ay, se me escapa el nombre de la otra persona, muy queridas ellas, hicimos un webinar ayer y me decían, doctor, nosotros nos conectamos al webinar de limpiezas que ustedes están haciendo, nos encantó hace 8 días, la ponencia, la presentación, les encantó la manera como los panelistas tuvieron la oportunidad también de dar su propia experiencia y de hablar de su propia testimonio que habían tenido con los aceites esenciales, específicamente pues hablando de este tema de limpieza, de desintoxicación. Es muy importante desintoxicar nuestro aparato digestivo, limpiar nuestro aparato digestivo. No solamente porque queramos sacar sustancias tóxicas, simplemente para poder eliminar los productos del metabolismo, los productos básicos del metabolismo, de la alimentación que nosotros tenemos diariamente. Si no tenemos un estómago, un intestino que esté funcionando en la manera correcta, pues nos damos cuenta de que nos van dejando allí unos residuos. Esos residuos se van quedando allí dentro del intestino grueso o el colon y poco a poco se va fermentando y va ocasionando una cantidad de problemas. De los primeros problemas que ocasionan es que obviamente afectan la flora intestinal. Aparte de eso, comienzan a producir gases, comienzan a producir reflujo, comienzan a producir una cantidad de problemas y de procesos que conocemos que ocurren dentro de la vía intestinal. Quiero el día de hoy, no puedo compartir pantalla, Patricia, ¿me Sí, ayudas señor, con ya te ese pedacito? dejo. Gracias. Quiero simplemente iniciar igual que como lo iniciamos la vez pasada. Quisiera ilustrar un poco Ya, doctor. nuestro aparato digestivo, específicamente para luego dejar que nuestros dos invitados especiales nos comenten un poco acerca de su experiencia y de lo que ustedes han venido consiguiendo con este abordaje, abordar desde el punto de vista de la desintoxicación. Empiezo con esta primera lámina que nos recuerda el padre de la medicina, el señor Hipócrates, quien antes de ser un cirujano o un médico prescriptor de medicamentos no era más que un naturista, un eh, abocado de la salud, una persona entusiasta en el tema del cuidado de la salud y que básicamente pues se ganó el título de ser el padre de la medicina justamente porque fue una de las personas que más experimentó. Eh, eh, la naturaleza es el sanador de las enfermedades. Esa fue una de las frases que acuñó. Y hablemos un poquito de lo que es el sistema digestivo y las funciones de sus órganos y lo que constituyen y las enfermedades comunes del aparato digestivo. El aparato digestivo es básicamente el conjunto de órganos que se unen justamente para poder convertir partículas alimenticias más grandes en partículas alimenticias más pequeñas que puedan ser absorbidas para el aporte nutricional de cada una de las funciones del cuerpo y del organismo en el ser humano. Inicia desde la boca,
La primera parte del sistema digestivo son los dientes, quienes trituran los alimentos y los comienzan a convertir en partículas más pequeñas. Allí hay contacto con una sustancia muy interesante que es la saliva. La saliva contiene una enzima que es la amilasa salival. Y desde ahí, desde el mismo de la boca, se comienza a digerir gran parte de los alimentos. Y uno de los alimentos muy importantes de este proceso de digestión son los carbohidratos. Tragamos el alimento pasa por un tubo que se llama el esófago. Del esófago llega a esta bolsa que ustedes están viendo aquí en la pantalla, que es el estómago. El estómago tiene esta curvatura mayor, tiene esta curvatura menor, tiene esta parte superior que se llama el fondo del estómago. Es paradójico porque no está al fondo, sino está en la parte superior. Tiene esta curvatura mayor y aquí abajo está el antro del estómago. Esta parte de aquí se llama el cuerpo del estómago. Y finalmente está esta unión del estómago con esta porción del intestino delgado, la primera porción del intestino delgado que se llama el duodeno. Aquí hay una valvulita, que esta valvulita recibe el nombre del píloro. Perdón, sí, el píloro. Este es el antro, el píloro pasa por el intestino delgado en su primera porción, que es el duodeno, luego va el yeyuno, posteriormente va al ileón y luego se forma este intestino grueso. Este intestino grueso tiene una porción ascendente, transversal, descendente y posteriormente forma el sigmoide, el recto y el ano. Vamos a ver. Toda enfermedad empieza en el estómago. También eso nos los dejó Hipócrates. Eh, Parte muy importante de todos estos conceptos es entender de que los seres humanos dependemos de las decisiones que tomamos y dependemos específicamente del estilo de vida. Alimentación correcta. Hemos hablado hasta el cansancio de la importancia que tiene que nosotros los seres humanos evaluemos los alimentos que nosotros ponemos en nuestra boca. Es clave que nosotros entendamos muy bien el propósito de la alimentación. No comamos únicamente para saciar la necesidad de los antojos. Comamos específicamente para nutrir nuestro cuerpo. Eh, Hacer ejercicio es clave. El ser humano en la naturaleza de la vida ha sido una persona que se ha ejercitado durante toda la vida, cuando no teníamos vehículos, cuando no teníamos maquinaria, cuando no teníamos nada de esas nuevas tecnologías que nos ha traído la industrialización, el ser humano caminaba simplemente para poderse trasladar de un lugar al otro. Hacía ejercicio. Eso obviamente que disminuía el riesgo de una cantidad de enfermedades. Descansar y controlar el estrés, dormir, es otro de los factores muy importantes que influyen en la salud de la vida de los seres humanos. Y reducir la carga tóxica. Reducir la carga tóxica significa ayudar, número uno, a que nosotros eliminemos una cantidad de cosas que se nos van quedando ahí dentro del organismo. Y número dos, evitar consumir productos que sean contaminados, productos altamente refinados, productos llenos de demasiado azúcar, productos que no sean orgánicos, productos que sean muy industrializados, etcétera, etcétera. Esos son simplemente procesos en donde nosotros como seres humanos podemos comenzar a hacer un cambio positivo en la forma como nosotros vivimos y en la salud que nosotros estamos teniendo. Es clave poder manejar estos procesos. Aquí está nuevamente el tracto gastrointestinal y como les digo, es muy importante que nosotros nos concentremos en este colon, porque este colon es finalmente como ese cesto de la basura que nosotros tenemos todos ahí en la casa al lado de la cocina. Ustedes se dan cuenta que nosotros al lado de la cocina siempre tenemos un recipiente en donde vamos poniendo los desperdicios de todas las cosas que utilizamos en el proceso de la elaboración y la preparación de los alimentos. Sobran empaques, sobran diferentes tipos de elementos en donde vienen los alimentos y, por ejemplo, sobran las cáscaras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo ponemos en ese recipiente. Hagan de cuenta que ese colon es ese recipiente.
la importancia que tiene el poder limpiar ese intestino grueso, el mantenerlo activo, el mantenerlo trabajando. Una pregunta que muchas veces las personas se hacen: ¿cuántas veces debo ir al baño? Pues la respuesta debería ser muy lógica. Pues cuántas veces uno esté comiendo. Si yo como 3 veces al día, pues yo debería sacar los desperdicios de mi cuerpo 3 veces al día. Si como 2 veces al día, pues debería sacar los desperdicios 2 veces al día. Consideraciones generales: el consumo de agua, el consumo suficiente al menos de 1 litro de agua todos los días es importante para poder mantener ese intestino saludable, todo el aparato digestivo. También vemos algunas glándulas anexas al aparato digestivo, como son la vesícula biliar, el páncreas. Aquí en esta parte superior está el hígado. Entonces, definitivamente tenemos todo un sistema digestivo que nos ayuda a nutrir el cuerpo, que lleva esos nutrientes esenciales que contienen los alimentos y de los cuales dependemos. Es clave y es muy importante que nosotros los seres humanos entendamos que dependemos de la alimentación. Si nosotros no comemos, pues obviamente no podemos llevar nutrientes que el cuerpo no es capaz de producir. Por ejemplo, proteínas, vitaminas, minerales, oligoelementos, ácidos grasos esenciales, carbohidratos. No pudiéramos tener este tipo de nutrientes. Todos esos nutrientes son necesarios en medidas y en cantidades específicas que definitivamente son los que dan el soporte a la vida diaria de los seres humanos. Ese es el aparato gastrointestinal. Otra consideración muy importante: el 70% de la función inmunológica descansa en nuestros intestinos. Y es que es clave que en nuestros intestinos nosotros tenemos gran parte de la respuesta inmunológica en justamente la flora microbiana o la microbiota. Yo estoy seguro que mis invitados el día de hoy van a conversar un poco acerca de la microbiota, pero es importante subrayar estos conceptos, porque estos conceptos definitivamente nos ayudan a entender mucho mejor todas y cada una de las situaciones que ocurren con el sistema digestivo. Aquí tenemos dos fotografías. En la parte izquierda de sus pantallas, ustedes ven una fotografía de un colon no saludable. En la parte derecha, ustedes ven una fotografía de un colon saludable. En la medida que nosotros vamos acostumbrándonos a tener malos hábitos, pues obviamente más nos vamos pareciendo a la fotografía de la izquierda. Constipación intestinal, problemas de divertículos, problemas de colon espástico, problemas de falta de movimiento intestinal, etcétera, etcétera, ausencia del peristaltismo, empastamientos, etcétera. Todas ese tipo de situaciones comienzan a alterar la función y la vida de las personas y desafortunadamente comienzan a generar problemas en diferentes órganos y sistemas del cuerpo. Afectan, obviamente, porque todo está unido, todo se complementa. Básicamente, el propósito de esta charla es tratar de ver la experiencia. La semana pasada tuvimos dos invitados de lujo, una coach en el área de manejo de estructuras de vida, y tuvimos a una médica muy interesante que tuvo la oportunidad de compartir con nosotros su punto de vista desde la medicina tradicional china, el abordaje, los diferentes tipos de aceites esenciales que ella utiliza en su práctica y su experiencia. Entonces, quiero mostrarles, estos son parte de los productos de la limpieza que tenemos nosotros aquí en Estados Unidos, pero es muy interesante que nosotros podamos también escuchar la experiencia que tienen dos personas que son especialistas también en el manejo de los productos, que han tenido experiencia, que han tenido la oportunidad también de poder trabajar con sus pacientes, sus personas enfermas, muchos de nuestros productos. La doctora Jovita Chirinos, las damas primero, y el doctor Luis Ernesto Palma. Bueno, vamos a darle la palabra a la doctora Jovita, pero quisiera que antes de que ella empezara a hablar nos dijera qué hace ella, quién es, dónde está y cuál ha sido la experiencia que ella ha tenido con los aceites esenciales de doTERRA. Tienes el micrófono cerrado, doctora.
Buenos días, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, doctor Rey. Es un honor estar con usted y con todos estos invitados de lujo. Y aparte ya me precedieron con excelentes ponencias, así que espero poder aportar un poco más. Espero que sí. Bueno, les cuento un poco de mí. Yo soy médica, vivo en Guayaquil, soy de Guayaquil, Ecuador, y ya tengo en mi consulta 10 años trabajando en mi consulta, ya desde la perspectiva de la otra medicina, ¿verdad? La medicina que integra más cosas. Yo practico, inicialmente yo soy homeópata unicista, así me inicié. Y bueno, de ahí fui incorporando parte de la homotoxicología, que se puede confundir un poco con la homeopatía, pero de la homotoxicología se viene el concepto del tema de la desintoxicación y el drenaje de órganos. Por eso lo asocio en realidad en mi práctica diaria. Y como también practico medicina estética, trabajo mucho, sobre todo con pacientes mujeres, pero también con hombres, en el tema de reducción de sobrepeso y obesidad. Por eso la charla que vamos a escuchar hoy día va a estar un poco enfocada a ese tema, que mucho más allá de ser un tema estético, en realidad a mí me preocupa mucho esta pandemia que también tenemos, ¿verdad? En muchas partes del mundo, por eso podríamos llamar la pandemia de la obesidad, el sobrepeso y todas las complicaciones que eso trae, todas estas enfermedades degenerativas, que ya las voy a comentar. Por eso es importante esta educación que nosotros tenemos. Me parece que es algo valiosísimo para que empecemos a educarnos los adultos, para que como padres de familia eduquemos a nuestros hijos, porque es muy preocupante la cantidad de obesidad y sobrepeso infantil. Estaba yo revisando estadísticas en Ecuador y los datos dicen que 1 de cada 10 niños ya sufren de obesidad y sobrepeso. Por lo tanto, es realmente preocupante, porque si un niño ya tiene obesidad y sobrepeso, esto me da la indicación de que muy pronto, en sus 20s, ya vamos a tener enfermedades crónicas severas. En eso voy a enfocarme hoy día y espero que les sea de mucha utilidad todo lo que voy a comentar. Ya tienes el host, ¿Ya tengo el host? doctora. Sí, ya puedes proyectar. A ver. A ver, espérenme. ¿Cómo? Ahí ya la tenías, solo era colocarla en modo presentación. Ahí al ladito, ahí en la copita. Sí, pero lo que pasa es que la barrita de Zoom me tapa y no sé cómo sacarla. Ah, ¿la puedes subir si quieres? Ah, ya. Ahora sí. Ahí estamos. Bueno, como les había comentado un poco sobre el tema que vamos a abordar hoy día en relación a la importancia de la desintoxicación, es porque estamos viviendo una crisis mundial de obesidad y sobrepeso. Bueno, ya les comenté los datos que había encontrado. No vamos a hablar en sí todo lo que puede pasar después como complicación de esto, sino por qué es importante la desintoxicación para este tipo de procesos. Bueno, antes de eso, comentar un poco cómo ingresan las sustancias tóxicas a nuestro organismo. Y estos son los principales órganos, la piel. Por lo tanto, todo lo que nosotros ponemos en nuestra piel, todo con lo que nuestra piel esté en contacto, va a
a permitir el ingreso de esas sustancias, a pesar de que nuestra piel es un órgano tan noble que hace una barrera importante. Lamentablemente muchas sustancias pueden pasar. Por supuesto, el sistema digestivo, como ya lo había comentado el doctor Rey, es una de las entradas más importantes que tenemos, y es ahí la importancia de saber qué es lo que nosotros estamos ingiriendo, qué estamos comiendo, no solamente para satisfacer un ratito nuestro paladar, porque muchas veces queremos sentir, yo digo, ese sabor dulce que lo sentimos 30 segundos, todo lo que viene ocurriendo después, en horas o días después de ese dulce, es algo que nos debería preocupar. Y por supuesto, los pulmones, todo lo que respiramos, por eso la contaminación ambiental es una fuente importante de nuestra carga tóxica. Bueno, pero yo siempre digo, bueno, ¿cómo saber si estamos intoxicados? Podríamos tener una certeza, a menos que sean las intoxicaciones agudas que llevan a los pacientes a la emergencia. Pero si nosotros nos preguntamos, ¿cómo está nuestro nivel de energía? Me levanto cansado todos los días a pesar de que trato de dormir las 8 horas diarias que se recomiendan. Me siento mayor de lo que en realidad tengo, la vida me pesa, no quiero trabajar, no quiero hacer nada. Si estoy comiendo muy frecuentemente comida procesada, empaquetada, si yo estoy expuesto a polución, creo que todos los que estamos aquí vivimos en ciudades bastante contaminadas. Si usamos productos para el pelo, la queratina, los alisantes, las cremas de peinar, bueno, un pocotón de cosas. Si usamos cosméticos, creo que aquí todas usamos cosméticos. Yo por lo menos estoy tratando de bajarlo, estoy tratando de encontrar un bloqueador que me pueda ayudar a resolver este problema. Si usamos desodorantes, si usamos perfumes, bueno, todas estas cosas, si nosotros respondemos por lo menos que sí a 4, nosotros debemos estar atentos. Bueno, probablemente yo tenga una carga tóxica importante. Y bueno, y aquí viene, miren cómo la naturaleza nos ha provisto de todos estos sistemas para poder deshacernos de esas toxinas, a través de la piel, mediante la sudoración, a través de los riñones, a través del hígado, que es un órgano central en el tema de la desintoxicación de sustancias tóxicas de afuera y sustancias tóxicas que tomemos como medicamentos. El aparato digestivo, y un sistema muy importante es el sistema linfático, que mucho tiempo estuvo olvidado porque en realidad es un sistema que no se ve. Es muy difícil. Aquí mis colegas seguramente estuvimos ante un cadáver practicando anatomía. Nunca uno puede ver el sistema linfático, a menos que sean los grandes vasos linfáticos, no se puede ver, y por eso estuvo olvidado por mucho tiempo. Pero en los últimos años ha tomado la importancia que debe, porque es el principal sistema de tubería para sacar las toxinas del cuerpo. Bueno, aquí yo les quiero comentar, yo sé que voy a estar un poquito inmersa en términos médicos, pero esto es un concepto que nosotros tenemos que aprender, que debe quedarnos claro, que es el concepto de la matriz extracelular. Bueno, ¿qué es la matriz? En realidad la matriz es un espacio que hay entre célula y célula, pero no es un espacio que está vacío, no es que una célula está aquí, otra célula está acá flotando. Justamente en este espacio hay diferentes sustancias que son el material de sostén. Si ustedes ven aquí, en la parte de abajo, que es la parte, digamos, más microscópica, ahí vemos la célula en celeste, la otra célula en celeste, las 3 células en su borde celeste, ¿verdad? Y ahí tenemos el espacio. Ustedes pueden ver que no está vacío. Por ahí, además de haber sustancias que dan sostén, como las fibras de colágeno, la elastina, por ahí también circulan las arteriolas, las venas chiquitas, donde entran, ahí donde entran los nutrientes, donde se sacan las toxinas. Es por eso que este es un espacio que nosotros tenemos que cuidar y mantenerlo limpio, porque aquí existen unas sustancias que se llaman proteoglicanos,
que tienen mucha afinidad por las toxinas, y es aquí donde se quedan guardadas nuestras toxinas. Y esta matriz es limpiada, es drenada por el sistema linfático. Es ahí la importancia. Y si no hay un buen drenaje, nosotros vamos a tener inflamación, y ahora se sabe que la inflamación crónica de bajo grado que nosotros tengamos en nuestro cuerpo por mucho tiempo es la responsable de muchas enfermedades degenerativas. Vamos a tener dolor y va a producirse un medio acidótico. El medio de ácido es un medio intercelular que hace que nosotros estemos propensos a muchas enfermedades. Bueno, y ahora sí quiero entrar un poquito en detalle cómo se relaciona la obesidad y nuestro nivel de toxinas. Bueno, ya desde hace mucho tiempo se ha venido viendo que la obesidad sube y sube y sigue, y los niños y los adultos cada vez son más. Y sí, es verdad, nuestra dieta tiene que ver mucho, cómo ha cambiado nuestra dieta. Nosotros ingerimos mucha comida rápida, ingerimos muchos empaquetados, ingerimos muchos enlatados. Y a partir del 2010 se empezó a decir, bueno, debe haber otra cosa, porque creo que a todos nos ha pasado que en nuestra consulta vienen nuestras pacientes y dicen, doctor, es que tomo agua y me engordo. Y a veces podría ser de risa, y uno se podría incluso hasta decir, ay, sí, ella toma agua y se engorda. Pero al analizar toda esta información puede ser cierto, porque ya se ha visto que la grasa es un lugar donde se acumulan toxinas. ¿Pero por qué? Porque el cuerpo sabiamente quiere quitar estas toxinas de la circulación para que no se vayan a los órganos más nobles, ¿verdad? Al cerebro, que el cerebro no tiene circulación linfática, que no se vayan a nuestro riñón o hígado. Y en la grasa se acumulan los pesticidas, los metales pesados, los herbicidas, las dioxinas que están en las carnes, en los productos cárnicos de los que ingerimos, el CO2 y la nicotina. Entonces, si nos ponemos a pensar, el tema de la obesidad tiene mucho que ver con los niveles de intoxicación y los niveles de toxicidad interna. Bueno, y además quería mencionar el tema de los disruptores hormonales, porque muchas de estas sustancias actúan como disruptores hormonales y eso tiene que ver con la obesidad. Porque, ay, perdón, lo quité. Ah, no, perdón. El metabolismo de las grasas está orquestado por múltiples hormonas en nuestro organismo. Bueno, y todas estas sustancias que mencioné actúan como obesógenos, es decir, como, digamos, hormonas que alteran el metabolismo de las grasas. Aquí les he puesto otras fuentes de obesógenos, el humo del cigarrillo, la contaminación, el tributilestaño, los retardantes de llamas, los talatos, los bifenoles. Los talatos y los bifenoles están en todo lo plástico que nosotros consumimos. Los bifenoles también están en las resinas que recubren la parte interna de las latas de los alimentos que nosotros consumimos. Por eso yo siempre les digo a mis pacientes, bueno, un enlatado tiene que ser para una emergencia, rompe el vidrio. O sea, que no... un momento que no pude cocinar, pero no podemos comer todos los días un enlatado porque vamos a estar recargando demasiado a nuestro organismo. Y lo más sorprendente de todo es que además de depositarse en nuestra grasa, en las mujeres, también nosotros lo podemos transmitir de madre e hijo. Cuando un niño nace, se ha hecho estudios de qué tanta cantidad de toxinas trae un niño haciéndole el estudio del cordón umbilical. Y se ha visto que hay más de 100 sustancias tóxicas que viene ya teniendo el recién nacido en su circulación. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo actúan estas sustancias obesógenas?
elevan la cantidad de adipocitos que nosotros tenemos en el cuerpo. No solamente los hacen grandes, sino que hace que los adipocitos se proliferen, alteran la producción de hormonas sexuales, por lo tanto hay alteración. Yo tengo muchas pacientes que se quejan de trastornos en el ciclo menstrual, de trastornos de fertilidad. Se produce modificación en la producción de hormonas, ya sea aumento o disminución. Por eso incluso podríamos ver a hombres con mamas que no necesariamente son hombres obesos, sino que son hombres que tienen un índice de masa normal, pero tienen mamas. Y eso también se ha visto en animales, en peces. Afecta al tejido adiposo fetal y cómo este va a evolucionar durante toda la vida de la persona. Acumula los triglicéridos, altera nuestro centro regulador del apetito con patrones obsesivos, incrementan el riesgo de intolerancia a la glucosa y después su evolución a la diabetes, y también alteran la función tiroidea. Estos son los puntos más importantes que les quería mencionar sobre estos obesógenos. Las toxinas también pueden acumularse a nivel cerebral con estas sintomatología. Irritabilidad, alteración en nuestra concentración, dificultad para aprender. No sé si a ustedes les ha pasado que dicen, bueno, estoy leyendo algo, quiero estudiar algo y lo tengo que leer 2 o 3 veces para poder fijar esa información, a menos que nos estemos distrayendo. También podríamos pensar que tenemos una intoxicación neurológica. Ansiedad, depresión, entumecimiento de manos y pies, confusión. Bueno, y aquí yo les he traído un cuadrito para que ustedes también se vayan evaluando y para que empiecen a observarse, porque lo que sucede ahora es que no nos observamos y nosotros pensamos muchas veces que como siempre lo hemos tenido es normal, pero no podemos normalizar algo que no es normal, porque así pasa en todo en nuestra sociedad, ¿verdad? Normalizamos cosas que no están bien en todo ámbito. Empecemos a ver nuestra orina, cómo está el olor, cómo está su aspecto, cómo está nuestro movimiento intestinal, como decía el doctor Rey hace un rato. Si nosotros comemos 3, 4 veces al día, bueno, deberíamos desocupar 3 veces al día y no pensemos que lo normal es ir cada 3 días cuando comemos 3 veces al día. ¿Cómo está el sabor de tu boca, sobre todo en la mañana? Muchas veces ese olor fuerte a metal o amargo es un signo de intoxicación. ¿Cómo está tu lengua? Si está gritada, si está muy, muy pastosa, amarillenta. ¿Cómo están los ojos? Si están un poco amarillos. Aquí la doctora Cristina, también ella debe dar mucho eso, porque en medicina tradicional china uno observa estas cosas, ¿no? Porque los órganos se relacionan con las vísceras y así uno va haciendo el diagnóstico. La energía, lo que les dije anteriormente, si amaneces cansado y no hay por qué, no tienes anemia, no hay alteraciones de la tiroides, lo más probable es que estés intoxicado. Si tienes dolores sin ningún motivo aparente, si estás irritable, si hay cambios muy bruscos en tu humor, si hay dificultad para mantener un peso estable. Estos son signos también de que podríamos estar intoxicados. Bueno, aquí yo les había puesto, ya me adelanté para mencionarles que el cerebro es un lugar donde no tenemos un sistema linfático y el cerebro tiene sus vasos sanguíneos, lo ha desarrollado como un sistema de drenaje. Por eso la importancia, que después le voy a comentar, de mantener una buena circulación en general. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo hago en mi práctica? Los que hay aquí algunos pacientes míos que los he invitado, que ya son miembros de la comunidad doTERRA. Normalmente sí, yo recomiendo una desintoxicación antes de la mayoría de los tratamientos, sobre todo los tratamientos para bajar de peso. Uso los drenadores que se usan en la homotoxicología y desde que conocí los aceites esenciales, yo amo el limón. Para mí el limón es un aceite que debería estar en todas las casas. Se los
niños también les encanta, saborizas el agua y aparte estás produciendo un beneficio antioxidante, se mejora la circulación, aumenta la actividad metabólica, mejora la absorción de los minerales a nivel corporal y también utilizo el ciprés porque mejora la circulación venosa y linfática. El ciprés es tópico, no vía oral. El limón sí, 1 o 2 gotitas, 2 o 3 veces al día. Y el ciprés, una gotita diluida en aceite de coco o algún aceite vegetal que se dé en las noches con un masaje ascendente. Y también yo utilizo terapias de drenaje linfático manual o con equipos. Y por supuesto, como parte de la pirámide de bienestar, los ejercicios activos o pasivos en caso de que el paciente no pueda realizar ejercicios por sí mismo. Ahora quiero comentarles cómo yo empiezo a trabajar hígado. El hígado hay que prestarle muchísima atención porque es un lugar donde la mayoría de las sustancias tóxicas van a convertirse en sustancias menos tóxicas. Entonces tenemos que mimar a nuestro hígado y siempre desintoxicar. El hígado está relacionado con una emoción y es la irritabilidad. Esas personas coléricas, enojonas, acá en Ecuador les decimos higadín. Y es verdad, porque el hígado sufre, es una causa-efecto, ¿verdad? Si el hígado está mal, nuestro humor está mal y vamos a tener la tendencia a estar irritables, enojados. Por eso es importante, insisto en que siempre, aunque un paciente tenga sus enzimas hepáticas normales, la TGO, TGP, TGT, sus bilirrubinas normales, tenemos que mejorar la función hepática. Yo soy una fan también, me encantan los cítricos. Yo utilizo muchísimo el aceite de toronja porque es en vía oral, tópica y en difusión. La uso de las 3 maneras, porque activa la circulación sanguínea, ayuda a disminuir el apetito y controlar esas ganas de picar a cada rato, promueve la producción de jugos gástricos, reduce la inflamación. Y una cosa importante, por eso yo lo recomiendo mucho en mujeres, es que nos regula la producción de progesterona, que muchas veces este es el desequilibrio verdadero durante la menopausia, que hay una disminución de la progesterona y hay un hiperestrogenismo aparente. Entonces, el de toronja lo mezclo con el de limón, lo mando las 2 en el mismo vaso, una gotita de cada aceite, 2 o 3 veces al día. Yo lo mando diluido en agua. doTERRA siempre recomienda que también puede ser en jugos cítricos, pero para mí la fruta tiene que ser ingerida como fruta. No tiene que ser ingerida como jugo porque le estamos quitando la fibra que más adelante vamos a conversar. El aceite de geranio. Estoy esperando yo mi aceite de geranio porque está agotado en Ecuador, pero es un aceite maravilloso porque es un aceite hepatoprotector, reduce la fibrosis, engrosamiento y cicatrización de tejidos. El hígado graso es algo, no sé, mis colegas en otros países, cómo ustedes ven los ecos que reciben en sus consultas, pero todo el mundo tiene hígado graso. Al principio yo decía, están exagerando mis colegas ecografistas, pero ahora que sé mucho más de la inflamación, sé mucho más de la matriz extracelular, es verdad, la gente está viviendo una inflamación crónica y la respuesta a una inflamación crónica es una cicatrización. Y eso es lo que está sucediendo en el hígado. Y si empezamos con un hígado graso grado 1, 2, 3, esto puede terminar en una fibrosis. Y la fibrosis de hígado, quiero comentarles que es la cirrosis, que es cuando el hígado ya no puede más. Por eso, cuidar nuestro hígado. El aceite de geranio también mejora el sistema linfático. Si ustedes ven los aceites que usamos
todos los aceites. En realidad, yo digo, si no tenemos un aceite, usemos otro. A veces, el otro día mi esposo me decía, me duele, me picó aquí, y yo le decía, no tengo lavanda. La verdad, ponte cualquiera, porque cualquiera te va a hacer bien. Todos tienen esta bondad de desinflamar, de mejorar la circulación. El geranio es un aceite muy específico para hígado y páncreas. Yo lo recomiendo en mis pacientes con resistencia a la insulina y con diabetes, y es un hepatoprotector. Se lo aplica de manera tópica, diluido en aceite de coco, en la zona hepática, que es en el lado derecho, debajo de su costilla derecha, y también en la planta de los pies. Como yo también practico acupuntura, yo sé les recomiendo a los pacientes aplicárselo en los puntos de acupuntura de hígado, que queda aquí en el pie, más o menos aquí, es un punto importante de hígado entre el dedito gordo y el segundo dedo del pie, se los recomiendo aplicarse ahí. Y el aceite de romero, que es un drenador hepático y también es un apoyo a la vesícula biliar. Eso también es tópico. Y bueno, y para los que tenemos la ventaja de tener, bueno, nosotros en Ecuador solo tenemos Sendocrine en gotas. Hay que aprovecharlo cuando no hay las otras opciones. Yo utilizo los otros, pero Sendocrine es muy completo porque tiene romero, que va a dar apoyo hepático y de vesícula biliar, tiene baya de enebro, que va a ayudar a nuestras vías urinarias, tiene cilantro, que es un desinflamante, y tiene mandarina, que es un purificador de la sangre y ayuda a manejar mejor nuestros niveles de ácido úrico, y tiene geranio. Lo único que faltaría ahí es el aceite de toronja, pero yo siempre lo mezclo con aceite de limón. Una gota de Sendocrine, una gota de aceite de limón diluido en agua, como les comenté. Sendocrine tiene un sabor muy, muy fuerte, pero nada que no se pueda tolerar. Lo recomiendo en ayunas, por lo menos un mes. Bueno, y les quería comentar otra cosa, que yo trabajo muchísimo con suplementación, y para el hígado hay un suplemento, hay una sustancia que se llama glutatión. Tiene muchísimos efectos. El glutatión es un potente antioxidante, nos da una defensa contra xenobióticos. Xenobióticos son las sustancias extrañas que ingresan a nuestro cuerpo del exterior, sobre todo medicamentos. Frena la peroxidación de grasas, combate hígado graso, y se lo puede poner vía intravenosa, pero si no tenemos acceso a la vía intravenosa, tenemos nuestro alfa CRS, que tiene ácido lipoico, que el ácido lipoico nos va a ayudar a restaurar los niveles intracelulares de glutatión. Vamos a tomar 2 cápsulas en la mañana y 2 cápsulas en la noche. Como en Estados Unidos tienen todo el kit con el omega, con el microplex y el CRS, están salvados. Nosotros en Ecuador tenemos que pedir el CRS a Estados Unidos porque nosotros solo tenemos el kit de los otros 2. Y bueno, obviamente apoyarnos siempre en una alimentación rica en nutrientes. Y el glutatión, les quiero comentar que está presente en las espinacas, en los espárragos, aguacate, en el brócoli y la sandía. Ecuador es un país, Colombia también, creo que todos los que estamos aquí, los países de Centro y América del Sur, somos muy afortunados en tener una amplia variedad de vegetales y podemos aprender a nutrirnos bien. Solo quiero comentar algo aquí. Ahora están de moda muchas dietas que nos restringen muchos alimentos, y yo no estoy de acuerdo, porque nuestra dieta se compone de macronutrientes, que son los carbohidratos, grasas y proteínas, pero también aunque son de mínimas cantidades, los micronutrientes y los oligoelementos son vitales para las funciones de nuestras células. Y en las carnes, en el pan, no están estas sustancias, no está el glutatión, no está el manganeso, no está el magnesio. Nosotros tenemos que hacer una nutrición completa y lo más fisiológica posible. Bueno, y también yo uso medicamentos de bioregulación, que es una combinación de homeopáticos con órganos preparados para apoyar la función del hígado.
Doctora Jovita, estamos un poquito cogidos del tiempo. Ya termino. Bueno, una linda Bueno, gracias. ahora les voy a comentar para dar apoyo renal, básicamente es la valla de Nebro, que ya les había comentado, que estimula la función renal, la diuresis y también aumenta la sudoración. Por lo tanto, vamos a ayudar a una desintoxicación desde la vía renal y la vía de piel. Esto se usa tópico en el área renal y en la planta de los pies, pero es muy importante tener cuidado en pacientes que tengan enfermedades severas de los riñones y el hígado. Beber agua es importantísimo, mientras el agua sea de mejor calidad, mucho mejor. Y para el cuidado renal, yo insisto, para el cuidado de todos nuestros órganos, eliminar los azúcares, ¿verdad? Los famosos venenos blancos, sobre todo el azúcar blanca, las harinas blancas, y cambiar la sal por sal marina o sal. Bueno, y el intestino, ya el doctor Rey nos había comentado un poco sobre toda esta línea, que en Ecuador no la tenemos, pero los pacientes que lo adquieren, el GX Assist, que es un limpiador con muchos aceites esenciales y ácido caprílico, nos ayuda a combatir cándida. El PB Assist, que es un grupo de bacterias buenas. Quiero comentar rapidito por qué es muy importante este tema de la microbiota intestinal. La microbiota son toda esta población de bacterias presentes en el intestino. Y cuando nosotros estamos estresados, comemos agua contaminada, clorada, tomamos antiinflamatorios, laxantes, antiácidos, o estamos expuestos a radioterapia y quimioterapia, y obviamente los antibióticos, esta microbiota intestinal se altera. ¿Y cómo tiene que ver esto en la obesidad? Cuando hay una alteración, se ha visto que existe una alteración de la microbiota entre el paciente normopeso y el paciente con obesidad. La población es distinta. Los probióticos nos ayudan a disminuir la lipogénesis, es decir, la fabricación de adipocitos o el crecimiento de los adipocitos. Van a disminuir la inflamación y van a mejorar la sensibilidad a la insulina. La célula adiposa es una célula muy inflamatoria, por eso se recomienda siempre consumir antiinflamatorios. La fibra, que yo les había comentado, nuestra población no consume fibra. La fibra es el alimento de las bacterias en nuestro intestino. Se recomienda de 25 a 30 gramos para nosotros tener una salud desde digestiva y sistémica. Y nosotros podemos consumir, recientemente el doctor sacó esta fibra maravillosa, una medida diluida en leche vegetal una vez al día. Yo le recomiendo en aceite y nos va a aportar una medida 6 gramos de fibra, que obviamente la tenemos que completar con nuestra alimentación. Bueno, aquí yo solo para terminar, quiero comentarles acerca de dos aceites esenciales espectaculares, y uno de ellos es la cúrcuma. Todo el sobrepeso y la obesidad va a generarnos una inflamación sistémica, y la cúrcuma tiene propiedades antiinflamatorias muy importantes y va a ayudar a nuestra salud neurológica. Esta sí la podemos tomar una gota en un vaso de agua, o también en una leche vegetal o en una cápsula una vez al día. Y el incienso es muy importante porque promueve nuestra oxigenación cerebral a nivel de la glándula pineal y pituitaria. Una gota diaria todos los días. Y solo les quería comentar que por favor investiguen un poquito más del helicriso, que tiene unas propiedades maravillosas. Y también que desintoxiquen su alma. No podemos estar con pensamientos negativos, agradezcamos, no hablemos mal de nadie, actuemos con amor y compasión, perdonémonos a otros, a nosotros mismos, y también tendremos una desintoxicación emocional. Muchísimas gracias y perdonen porque me extendí. No, no te preocupes, doctora Jovita. Muchísimas gracias de verdad por tu intervención. Quédese ahí porque al final vamos a resolver un poquito de preguntas y cuestiones que nos están haciendo en el chat. Pero ahora quisiera darle el tiempo al doctor Luis Ernesto Palma.
Luis Ernesto, muy buenos días, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito. Entiendo que hiciste tu especialización en medicina deportiva en la Universidad de Escuela Colombiana de Medicina en el Bosque. Sí, señor. Cuéntenos un poquito acerca de usted y su práctica y cómo lo ha venido haciendo. Bueno, buenos días para todos. Para mí es un placer participar en este conversatorio. Pues yo soy boyacense, soy de Tunja, estudié medicina en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. Soy pionero porque soy egresado de la primera promoción y posteriormente me especialicé en medicina del deporte, como dice el doctor César, en la Universidad del Bosque en Bogotá. Desde pequeño deportista con sueños de ser futbolista como muchos en nuestro territorio. Pero pues, hombre, en el transcurrir de la vida sufrí una lesión y, bueno, mi mamá siempre insistió en que el estudio era la mejor herencia que ella nos podía dar. Y finalmente terminé secundario esta lesión. Mi propósito fue que en su momento el médico, con todo su conocimiento, no me trató de una manera adecuada, pero me frustró para el fútbol. Me dijo, se acabó el fútbol, entonces me puse a estudiar y me propuse yo ayudar a aquellas personas que de una u otra manera tuviesen alguna lesión y poderlos colaborar. Por eso me hice médico del deporte. Y segundo, pues porque el deporte es mi pasión, ¿no? Fui médico 7 años de un equipo de fútbol profesional. El alto rendimiento llegó a un tope en mi vida, entonces fue cuando descubrí que trabajar para la salud por medio del ejercicio y el deporte recreativo es lo mejor y las satisfacciones han sido inmensas. Y esa ha sido mi experiencia, ¿no? Vivo afortunadamente en Boyacá, en un municipio que tiene muy poca polución, Tibasosa. Es una maravilla de ciudad. Entonces voy a tratar de colaborar en el conversatorio y a sus órdenes quedo, ¿vale? Voy a abrir. Claro que sí, doctor Luis Ernesto. Bueno, cuéntenos, ¿cuál ha sido la experiencia que usted ha tenido con doTERRA y con este tema especial que estamos hablando hoy de limpiezas y de desintoxicación, etcétera, etcétera? Mi experiencia es muy curiosa porque digamos que la experta como tal y que me le quito el sombrero, como decimos, es mi esposa. Ella afortunadamente en algún momento le presentaron los aceites porque nuestra hija mayor, ella sufría de una rinitis que le habíamos dado de todo y desafortunadamente no se curaba. Entonces le presentaron los aceites esenciales de doTERRA y, oh milagro, ella definitivamente cesó demasiado sus síntomas. Hoy día son esporádicos los ataques de rinitis, ¿no? Obviamente le ayudaron a ella, le ayudaron a mi otra hija, le han ayudado a mi esposa y en sí los hemos en principio compartido en familia con excelentes resultados y posteriormente se empezó a manejar con otras personas que llegaban a mi consulta. Mi consulta específicamente la prescripción del ejercicio en personas sanas, pero también en personas que ya tienen alguna enfermedad de base, especialmente de las no transmisibles. Y es algo que yo quiero dejar acá, ¿cierto? Nosotros como médicos debemos, y es nuestra obligación, así como yo estoy aprendiendo de algo que es tan duro y difícil en los alópatas, porque a nosotros nos enseñaron que la evidencia era, y resulta que en la medida que he ido estudiando lo de los aceites, pues hay mucha evidencia. Y no solamente la escrita, sino la que yo mismo me he dado cuenta que es muy efectiva con nuestra población. Entonces, esa ha sido mi experiencia. Estoy en un proceso de aprendizaje y la verdad, quiero llegar a ser un experto en aceites esenciales. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que nosotros los médicos nos encajan dentro de todo lo que es farmacología química, pero resulta que los aceites es una farmacología completamente natural y tan efectiva que coayudan a todos los tratamientos que una persona puede llegar a tener en un momento dado. Esa es mi experiencia que he tenido y obviamente con mi mente abierta, mi corazón para aprender de todos y cada uno de ustedes. Entonces, al igual que el doctor César, yo traigo también a nuestro padre de la medicina, en donde algo que es muy cierto, la mejor medicina es enseñar a no necesitarla. Cuando nosotros en el consultorio entablamos una conversación y tenemos un oído suficientemente grande, muchas de las veces esas personas se van sin un solo medicamento.
pero como lo decía la doctora Jovita, con el alma tranquila. Y eso es muy poco lo que nosotros hacemos generalmente en la consulta. Y obviamente la admiración por Michael Jordan. He fallado una y otra vez en mi vida, por eso he conseguido el éxito. Es de todos los días reeducarnos, aprender para establecer un conocimiento que nosotros lo podamos compartir. El conocimiento afortunadamente es universal. Dentro de mi práctica clínica, pues aquí están digamos, a lo que uno puede llegar como médico del deporte, enfocarse en un momento dado, que es la prescripción del ejercicio, la rehabilitación cardíaca y pulmonar, importante porque ahorita yo estoy desarrollando teleconsulta y me he encontrado con pacientes que han durado 20 y más días en la unidad de cuidado intensivo secundario a la pandemia y salen completamente desacondicionados en su integralidad. Y entonces estamos haciendo énfasis en todo lo que es rehabilitación cardíaca y pulmonar, porque es bien importante que ellos vuelvan a sentirse capaces de lo que eran antes. Pierden 10, 20, 30 y hasta 40 kilos en esos días. Obviamente la rehabilitación de todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Mire, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos que tenían no una, ni dos, ni tres, sino 5 y más tabletas al día de diferentes tipos, perfectamente los podemos empezar a destetar de estos medicamentos por medio del ejercicio, controlar, como más adelante lo voy a mencionar, todo lo que es su sistema cardiorrespiratorio y circular. Importantísimo todo lo que es la incidencia en menopausia, en climaterio y menopausia. ¿Quién lo creyera? A la mujer hay que prepararla después de los 40 años por medio del ejercicio. Hace más agradable esto y mentalmente las prepara para algo tan, digamos, difícil en ellas, ¿no? Lo que es el embarazo y posparto, sí, nosotros empezamos, o por lo menos en mi experiencia, yo empezaba a manejar mujeres en embarazo desde la 4ª semana y más o menos entre la 30 y 34 estamos mirando el pare, pero las preparamos para eso y sobre todo para ese posparto que a veces es tan difícil. Todo lo que es lo referente a lesiones musculares, articulares y trauma deportivo, que es, digamos, en una esencia en mi vida, lo que es el gimnasio como tal, ¿sí? No es ir por ir. Por eso aquí arriba escribo prescripción del ejercicio. El ejercicio es una medicación porque se dosifica, ¿sí? Se regula, se controla. Así lo tenemos que ver. Entonces, es muy importante que todo gimnasio deba tener su médico experto en prescripción del ejercicio y no necesariamente tiene que ser médico del deporte, ¿no? En el posoperatorio de cirugías estéticas, ortopédicas y bariátricas, importantísimo. Algo bien fundamental, y lo ha mencionado la doctora Jovita, las escuelas de formación deportiva. Esto tiene que ser llevado de una manera controlada, ¿sí? No es que yo tengo a mi hijo o mi hija y quiero que participe en una u otro deporte. No, a ellos se les debe enseñar mínimo 5 disciplinas hasta los 12 años, para que después de ahí, ¿sí? Los niños deben ser niños. Hasta los 7 años es juego, diversión y desarrollo de su psicomotricidad que nosotros llamamos. Ya después de los 7 años empezamos a observar, porque no todos van a ser futbolistas, ni basquetbolistas, ni atletas. Hay unas condiciones morfológicas especiales que nos determinan hacia dónde podemos dirigir a estos niños, ¿cierto? Importante para controlar obesidad, sobrepeso y obesidad. Y obviamente el chequeo médico para deportistas y ejecutivos, que es muy importante, de todas las disciplinas. Yo he manejado fútbol, tenis, patinaje, etcétera, y me ha ido afortunadamente muy bien. He tenido muy buenos resultados porque le he puesto el alma y el corazón a mi profesión. Vamos a definir unos términos, ¿sí? En principio, algo que es nuevo relativamente dentro de las especialidades, la medicina del deporte. Efectos del ejercicio y el deporte en la actividad que mejoran y previenen el tratamiento de muchas enfermedades y lesiones, ¿sí? Y hoy día está tomando una relevancia importante. Tanto así que ya ahorita, en estos momentos en Colombia, podemos decir que tenemos un ministerio del deporte, lo que nunca antes, lo que siempre soñamos. Aquí era Coldeportes y a través de ellos. El ministerio nos da unas bases para establecer a la medicina del deporte como una ciencia como tal. La actividad física, cualquier movimiento corporal producido por músculos que exija un gasto energético, es ir, barrer, tender la cama, preparar, lavar, etcétera, ¿cierto? Y miren lo importante que encontré, la OMS
cataloga a la inactividad física como el cuarto factor de riesgo de mortalidad. El 6% de las muertes a nivel mundial la está produciendo la inactividad física y todas las consecuencias de esta misma. El ejercicio como tal, una variedad de movimientos, pero aquí ya hay una planificación, son estructurados y repetitivos con el objetivo de mejorar y mantener el estado físico y obviamente la salud. Aquí es donde yo me detengo un poquitico, porque aquí es donde lo han mencionado en estas 2 semanas, lo han mencionado mucho, el ejercicio fundamental para. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer del ejercicio un hábito, un estilo de vida saludable. Todos los días nosotros recomendamos un mínimo de 30 minutos. Cambie su estilo, muévase. Yo a las personas ahorita, las personas que estoy por la teleconsulta, le digo, venga, ¿usted tiene escaleras en su casa? Sí, entonces suba y baje escaleras a su ritmo, no le tiene que ganar a nadie. Haga flexiones de brazo, haga flexiones de piernas, haga abdominales, es decir, reacondiciónese. Estamos en una pandemia, estamos en un espacio cerrado, hay veces muy pequeños. Aquí en los municipios tenemos espacio porque yo tengo huerto en la casa, entonces ahí tengo un espacio en donde puedo llegar a realizar un movimiento diferente, ¿no? Pero hay que reactivarnos, hay que acondicionarnos, hay que volver a ser capaces de. El deporte recreativo, aquella práctica deportiva que se hace por placer y diversión. No tiene ninguna intención de alcanzar algún logro a menos que el personal, ni competir con nadie. Y obviamente el deporte competitivo es una práctica deportiva mediante una participación organizada que cumple un reglamento y tiene como fin optimizar condiciones físico-atléticas y psíquicas para buscar logros, resultados, es decir, aquellos que están dentro de su vida proyectados a jugar un mundial de fútbol, a ir a una olimpiada, a unos panamericanos, etc. Esto es importante, saber y definir estos términos, que a veces es lo que uno no, en la consulta, uno tiene que direccionar a la persona cuando dice, haga ejercicio. Y esta persona cuando dice, venga, pero ¿cómo hago? No, camine. Caminar es algo normal en todos nosotros, pero ¿cómo camino? Tengo alguna lesión en la rodilla, en el tobillo, en la cadera. ¿Qué tenis debe utilizar? ¿Qué ropa debe utilizar? ¿Cómo debe ser la hidratación? Importante dejar en claro esto en cada una de las personas. Y todo esto nos va a llevar a un control del peso corporal. Importante. Esta gráfica la encontré y me gustó mucho porque la base es el músculo. El movimiento se produce cuando el músculo tiene todas sus capacidades de flexión y extensión. Y mire todos los órganos y organismos que van a hacer intervención. Es fundamental empezar a movernos, recomendarlo, y al final les voy a dar una indicación, por favor. Entonces, aumenta la masa muscular y disminuye la grasa de todo el organismo. Fundamental, con el solo movimiento, con el solo hecho de ejercicio. Nosotros recomendamos 150 intensos en la semana o 300 de baja intensidad. Y la intensidad generalmente no es la sensación esa de cansancio, es la frecuencia cardíaca. Entonces, tu médico debe enseñarte a medir la frecuencia cardíaca. ¿Con cuál inicio o con cuál me levanto? ¿Con cuál inicio? ¿Y a cuál debo permanecer para saber qué intensidad vamos a utilizar? El corazón, al ser un músculo, consigue una hipertrofia saludable, ¿sí? Que puede impulsar más cantidad de sangre con más fuerza y mayor eficacia. Es decir, vamos a mantener muy bien oxigenado, nutrido cada una de nuestras células. La frecuencia cardíaca y la presión arterial se controlan, disminuyen. Al disminuir la frecuencia cardíaca, porque nuestro corazón se entrena, entonces ya no necesita latir, contraerse tantas veces para suplir la necesidad. Esto ayuda a que la presión arterial disminuya también, secundario a ¿qué? A que hay un aumento de los calibres de los vasos sanguíneos. Esto favorece la circulación, disminuye la presencia de infartos, trombosis o embolias, ¿no? Al igual que disminuye la incidencia de enfermedad coronaria. Y es un tratamiento para aquellas personas que llegaron a sufrir alguna alteración. Por eso ya hablamos de la rehabilitación cardíaca. Importante aquí una anécdota, tanto una anécdota, es un dato, que en 1950 se establecieron las causas de muerte a nivel mundial. Y la primera causa de muerte, la enfermedad coronaria. 60 y más años después,
a nivel mundial, la primera causa de muerte, la enfermedad coronaria. Hemos desarrollado una industria farmacéutica y tecnológica, pero sin embargo no hemos modificado algo tan importante, y ese es un llamado de atención para nosotros los médicos, los profesionales de la salud. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? Pero ¿qué podemos hacer para que estas estadísticas se modifiquen, cambien y obviamente hablemos mucho más de cuerpos saludables? Optimiza el retorno venoso, evita la aparición de esas incómodas varices. Cuidado con las mujeres, ¿no? Porque es que nosotros los hombres, pues va y venga, utilizamos pantalón, pero la mujer en su forma de vestimento, en su apariencia física, una varice puede llegar a causar un deterioro emocional, más no patológico. Se controlan, sí, con buen ejercicio, ¿sí? Igualmente, se optimiza la capacidad pulmonar. Esto permite que se oxigene mejor, que haya un gasto de energía controlado, aumentado para la quema de grasa, y obviamente los tejidos bien oxigenados pues son unos tejidos más saludables, más sanos, siempre y cuando vaya acompañado, como lo decía el doctor César Rey, alimentación correcta. Si no hay una alimentación correcta, ahí estamos fallando. Fortalece articulaciones, tendones, ligamentos, fortalece toda nuestra estructura de soporte orgánico, mejora el trabajo muscular, nos vuelve más eficientes. Ojo que a nivel de que uno aumente en edad, va perdiendo masa muscular. Al perder masa muscular, va perdiendo fuerza, y al perder fuerza, vamos alterando nuestra postura. Vamos a ser menos capaces de soportar un tropezón. Ese tropezón puede conllevar alguna lesión o alguna fractura importante. Por eso mismo, la actividad muscular optimiza la densidad ósea, previene futura aparición de osteoporosis, regula el aumento de la fuerza, la resistencia muscular. Como los músculos se adhieren a los huesos, cada que se contrae, mandan un mensaje al hueso de que lo están estresando. Eso hace que ese hueso se robustezca, no pierda tantas calcio, que se vuelva más débil. Importante para la manutención de la salud. Igualmente optimiza los niveles sanguíneos, es decir, colesterol, triglicéridos, todas hiperlipidemias, hiperglicemias, la estamos controlando desde ahí, asociado a lo que nos dice la doctora Jovita, importante también. Optimiza el tránsito intestinal, y mire que hemos hablado la semana pasada y esta de la salud intestinal. Evita problemas de constipación, estreñimiento, y previene, ojo, esto ya está comprobado científicamente que es lo que a uno lo mueve, previene la aparición de cáncer de colon y otros tipos de cáncer. En la mujer, cáncer de mama, cáncer de ovario; en el hombre, cáncer de testículo. Importante, el ejercicio como hábito de vida. ¿Sí? Miramos también lo importante que puede llegar a ser en un momento dado el control en el metabolismo, en el equilibrio de todos nosotros, ¿sí? A nivel cerebral, a nivel hepático, ¿cierto? Son dos órganos, todos los órganos son importantes, pero si estamos hablando, como lo referenció el doctor César, que el 70% de la inmunidad tiene origen en el intestino, pues nuestro metabolismo debe ser correctamente ajustado, ¿sí? Igualmente, en general va a regular todas las funciones del organismo. Y viene aquí una gráfica muy interesante, ¿cierto? Cuando hablamos de aceites esenciales, hablamos de una química natural. Una química natural que nos habla de esa interacción, de esa sinergia entre dos químicas. Por eso es importante nosotros tener esa experiencia, esa experticia, ese cuidado de decirle a una persona, use uno u otro aceite, sabiendo que muchos aceites pueden ayudar para la misma situación. Pero lo que pasa es que las químicas, tanto nuestra química corporal como la química de los aceites, deben tener una sinergia. Debe haber un feeling entre ellos. Por eso aquí yo miro en esta gráfica diferentes tipos de actividad química. Aquí ya estamos hilando un poco más delgado, porque nos vamos a muchos de las sustancias químicas que están haciendo efecto con el ejercicio, con el movimiento corporal. Tenemos nuestro manual de química de los aceites, fundamental. Cuando uno quiere llegar a saber de esto, hay que leer este manual, porque nos está diciendo todo
lo esencial de cada uno de los aceites en su química, que al entender la química corporal, ¿sí?, vayamos hasta los mismos cromosomas, ¿cierto? Y la química de los aceites nos habla de carbono, hidrógeno, nitrógeno, nuestro famosísimo chon. Nuestra química orgánica fundamentales, ¿cierto? Y aquí vamos a hablar de los BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es una pequeña pero poderosa proteína. Si nosotros optimizamos nuestras proteínas en el organismo, yo les aseguro que nuestra función va a estar al 100. Este estimula la producción, importantísimo acá, ¿no?, la producción de nuevas células cerebrales y fortalece las existenciales o las que existen. Estamos hablando de la neuroplasticidad. Yo este término lo escuché por primera vez cuando me estaba especializando. Estaba haciendo yo la práctica en un centro de alto rendimiento en Bogotá y a un médico del deporte le escuché y me regaló un artículo sobre la neuroplasticidad. Ahí entendí que hemos sido descuidados con aquellas personas que sufren un accidente cerebral o cerebrovascular isquémico, es decir, que no sea hemorrágico. Nos dormimos. Esas células se nos murió, se nos infartó una parte del cerebro derecho, pero tenemos el cerebro izquierdo. Perfectamente podemos llevar a esa persona, pero tenemos que insistirle que en mucha repetición en la rehabilitación para que esa persona se sienta nuevamente capaz de. Importantísimo los BDNF. Esto es para también estudiar. Hay muchos artículos científicos respecto de todo lo que hace, pero encontré muchos de los factores neurotróficos derivados del cerebro y el ejercicio. Fundamental, porque es que el ejercicio promueve la producción de estas proteínas. Igualmente vamos a hablar de los beneficios si miramos este cuadro aquí, con este de índice de masa corporal, como lo han mencionado. A nivel cerebral disminuye el 40% de incidencias de enfermedades o alteraciones cerebrales. El 35% disminuye la diabetes tipo 2. A nivel de la hipertensión, el 33% disminuye con solo ejercicio regulado, ¿sí?, ojalá prescrito. Mire esta maravilla a nivel de la depresión. Hoy día uno le pregunta a los hijos de 12, no, estoy deprimido. ¿Qué pasó? Cuando uno de niño, lo que yo me acuerdo es que yo era feliz, yo nunca me deprimí, pero las circunstancias cambian, ¿no? Hay que entenderlos, pero poniendo a hacer ejercicio a nuestros hijos vamos a solucionar muchas cosas. Muchas otras causas de mortalidad, casi el 30%, cáncer, infartos, etcétera, ¿cierto? La salud ósea. Mira, disminuye el 66% de la incidencia de fracturas. A nivel del cáncer de mama en la mujer, el 20%, ¿sí? De enfermedad coronaria y ataques cerebrovasculares, el 25%, y a nivel del cáncer de colon, el 19%. Entonces, miren lo importante de no solamente saber que el ejercicio es fundamental, sino que cada uno de los profesionales que están aquí, médicos, terapeutas, etcétera, podamos llegar a recomendarlo a las personas que nosotros traemos a nuestro grupo de ayuda por medio de los aceites esenciales. Y fundamental tener esta grafiquita para que la persona sea consciente y enseñarlo a proyectar. Una pregunta que yo hago: ¿cuánto cree que usted mide sin zapatos y pesa sin zapatos? Esa proyección que el paciente me está diciendo que es su percepción de su cuerpo, yo después la comparo con la percepción real cuando lo subo a una tanita, una pesa inteligente. En esa pesa inteligente me da el peso, me da el porcentaje de grasa, porcentaje muscular, porcentaje de agua, etcétera. Son 9 parámetros y hoy día existen la tecnología que nos da parámetros hasta de la misma grasa de cada dedo. Importantísimo que las personas y nosotros como profesionales y o no profesionales sepamos prescribir el ejercicio. Entonces, aquí es cuando yo digo conciencia de mi ser y de mi existencia, el aquí y el ahora. El ayer ya pasó, el mañana no lo sabemos, pero hoy sabemos en dónde estamos. Es importante de aquí partir hacia. Las enfermedades no nos llegan de la nada. Se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Cada uno hará su examen de conciencia.
qué he hecho, cómo estoy hoy y qué puedo hacer para mejorar mi integralidad. Voy a hablar aquí de lo que es la limpieza y desintoxicación corporal que yo he recomendado. ¿Sí? Entonces, para mí, importantísimo, Lifelong Vitality. El Microplex es una fórmula alimenticia con vitaminas y minerales. Bueno, aquí yo hago un alto en el camino. Es importante saber en qué momento yo los doy como un suplemento y en qué momento los doy como un complemento, ¿sí? Dependiendo, y eso se individualiza con cada una de las personas, dependiendo qué estamos proyectando, qué la persona me dice que quiere. Entonces, suplementos es suplir una comida. Perfectamente podríamos llegar a suplir con alguno de nuestros productos derivados de los aceites esenciales el desayuno o la cena y no estaríamos atentando contra la integralidad nutricional de nuestro organismo. Entonces, como les decía, el Microplex VMZ dice es rico en vitaminas y minerales. Este promueve el metabolismo saludable, mejora y optimiza la digestión. Acuérdense, el 70% de la inmunidad está relacionado con el intestino, la función inmune y la energía celular como tal. El de CO y Mega es un complejo de aceites esenciales. O sea, lo bonito esto es que son patentados por Loterra, ¿sí? Tiene una amplia gama de beneficios que promueven la función saludable del sistema cardiovascular, nervioso y obviamente aquí nuestro sistema inmune y más en pandemia. Y nuestro alfa-CRS es un complejo de vitalidad celular. Es decir, si agregamos este tipo de complementos, ¿cierto? A lo que nosotros hacemos diariamente, si es una persona que tiene una patología, es importante conocer un poco más a fondo cada una de las interacciones que pueden llegar a presentarse dependiendo de los medicamentos que están tomando. Generalmente no las hay, pero hay que tenerlas porque hay que transmitirlas de una manera muy adecuada. Y esto es lo que yo he hecho con mis pacientes, con las personas, ¿cierto? Además, pues ya lo mencionó la doctora Jovita, el Sendocrin, que me parece una maravilla. A mí me parece una maravilla, porque es que cuando nosotros iniciamos un manejo médico, el que sea, se nos olvida que nosotros debemos disminuir nuestra carga tóxica para que lo que vayamos a adquirir sea más efectivo. Entonces, iniciar el Sendocrin unos 15 días antes, perfecto, no hay ningún lío. Va a ayudar muchísimo a esa persona, importantísimo, ¿cierto? Pero cada uno de nosotros estamos dando aquí diferentes tips de nuestra experiencia. Todos, creo, han sido validados, son igualmente efectivos. Va a depender de la persona, ¿sí? Vuelvo y repito, esa interacción, esa sinergia química entre lo que nos ofrece un aceite y nos ofrece nuestra química corporal es importante. El Sendocrin Complex, fundamental, a mí me parece una maravilla, porque primero que todo es una administración enzimática que apoya la salud de limpieza, ¿cierto? Ayuda a la salud del hígado, o sea, de todos nuestros órganos excretores, los riñones, el colon, el pulmón, la piel. Es decir, que vamos a estar más finitos para que con el Sendocrin aceite podamos nosotros mejorar esa depuración de nuestro organismo, fundamental, ¿cierto? Además de apoyar a una limpieza y filtración a nivel hepático. El hígado es fundamental porque es que después de la absorción de todos los nutrientes a nivel del duodeno, ¿hacia dónde se dirigen? Hacia el hígado. Y allá es donde hacen la selección de cada uno de los nutrientes para ser dirigidos a la función que están haciendo en el organismo, ¿sí? El Linamsasi. Este lo conocí hace poquito, que es una mezcla metabólica igualmente patentada, ¿cierto? Fortalece el metabolismo, ayuda a controlar el hambre, esos antojos que hay veces nos dan, que nosotros lo que primero veamos por ahí, y si estamos en la calle, una empanada, un chocolate, etcétera, ¿cierto? Ayuda en el programa de control del peso, es decir, cuando la persona inicia un programa de ejercicio, sumarle el Linamsasi es fundamental y pueden andar con él en el bolsillito, porque es de fácil consumo, ¿sí? 1 o 2 gotas en té, en agua, es fundamental para administrarlo, ¿sí? Depende de la tolerancia de las personas. Generalmente lo que yo le hago es 2 goticas, 2 a 3 veces al día, mañana, tarde y en la noche, para
para ayudar a todo el metabolismo y de limpieza y desintoxicación. Y obviamente está el Enean Sassy, nuestro complex, ¿cierto? Yo utilizo o lo hemos utilizado aquí en la casa, que asociado al Enean Sassy y a nuestro Life Life Vitality es fundamental, como un complemento, ¿sí? Y lo puedo llegar a recomendar como un suplemento en la noche, ¿sí? Sobre todo para aliviar la fatiga. Importante esto. Pues esto es lo que les tenía preparado. Igual, esta es la certificación, esto es una invitación de un programa a nivel mundial que se está impulsando, ya lleva cerca de 10 años, en donde ejercicio es medicina, ¿sí? Se pueden llegar a certificar, ¿sí? Cualquier persona, cualquier profesional de la salud se puede certificar con el objetivo de ¿qué? De promover el ejercicio en nuestra población, ¿sí? Aquí promovemos muchas cosas en la televisión, miramos una hora de televisión y son 10, 20 comerciales. ¿Por qué no promover el ejercicio como una medicina? Barata, ¿sí? Y esta es mi tarjeta de presentación. De hecho, este es el proyecto que pienso desarrollar, Palma Luna, Salud y Vida en Movimiento, en donde va enfocado específicamente por medio de el ejercicio prescrito, controlado, vigilado, podamos impactar de una manera efectiva en la población, tengan o no tengan alguna enfermedad de base. Luis Ernesto, de verdad que muchísimas gracias. Claro. Una tremenda, perdón, una tremenda presentación, increíble. Tanto también tú como la doctora Jovita, como lo que tuvimos la semana pasada a María Jimena Ospina y a la doctora Cristina Álvarez, de verdad que increíble. Diferentes tipos de abordar el problema de la limpieza y la desintoxicación intestinal. Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, desde el punto de vista de la homeopatía, desde el punto de vista de el uso de diferentes aceites esenciales. Tuvimos la oportunidad de ver cómo podemos utilizar el GX, el PBACIS, el Terrazyme, el cilantro, el romero, el tomillo, el limón, el hinojo, el Dayezen, la dieta del arco iris, etcétera, etcétera, etcétera.